noches, bienvenidos a Será Justicia. En este programa hablamos de leyes, hablamos de permisos, hablamos de prohibiciones. Y vamos a hablar también esta noche de dolor. Y vamos a hablar de la marihuana como una suerte de cura terapéutica o sustancia que alivia el dolor. Ya no vamos a tocar el tema del consumo de la marihuana para recreación, que es en general el debate que siempre se aborda cuando se habla de la penalización o despenalización, el consumo para uso personal, etcétera, etcétera, y que de hecho en los hechos la justicia ya está demostrando que todo lo que sea consumo para uso personal no está penalizado. Ahora, ¿qué dice la ley respecto al consumo terapéutico de la marihuana? ¿Y cómo es el consumo terapéutico? Porque también todos hablamos de este tema o podemos tener una breve noción, pero nos interesa escucharlo en primera persona. Quienes lo buscaron para el alivio fuerte del dolor o de un problema mayor de un familiar, o para quienes han decidido ya de adultos también recurrir al consumo de marihuana para aliviar un problema que tenga que ver con la salud. Después de una pequeña pausa vamos a escuchar los testimonios en primera persona y luego vamos a hablar con un abogado especializado en el tema legislación en relación a las drogas para que nos cuente un poco cómo está parado nuestro país en este punto. Después de la pausa vamos a tocar este tema. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Bueno, y aquí estamos con Noemí Oliveto, que es ex legisladora porteña, ustedes la conocerán, psicóloga y consumidora terapéutica de cannabis, que ha decidido, entre muchos que tal vez sienten que el tema es un tabú, ¿por qué no? En la sociedad no se habla mucho de esto. Ella sí decidió contar su testimonio. Gracias por venir, Noemí. No, gracias. Y también Marcelo Morante, médico, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una experiencia también muy interesante respecto a la búsqueda del cannabis como una solución terapéutica al dolor de tu hermana, Marcelo, ¿es así? Sí, me llevó eso a la investigación y muchas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, contame un poco el caso de tu hermana, ¿cómo es? Mi hermana médica realmente comenzó con un cuadro neurológico a partir de un neurolupus y si bien, digamos, las estrategias terapéuticas iniciales no respondían, fue lo que me motivó. Pero, digamos, su situación se resolvió con otro tipo de terapéutica que es inmunosupresora, pero la angustia de dicho cuadro y de otros pacientes, yo casi tengo ya 20 años de médico, de haber escuchado este tipo de situaciones y haber acompañado a pacientes con neoplasias, me llevaron a pensar que en mi vida debía como médico cambiar un enfoque y acceder a estudiar el sufrimiento, y por eso accedí a esta nueva idea y me fui a Canadá. Bien, te fuiste a Canadá, donde el tema está muy desarrollado, evidentemente. Era un tema problemático y, digamos, polémico, entonces nos pareció lo más lógico ir a buscar la referencia de los expertos, y Canadá era un sistema que uno lo admira por la distribución de los recursos y por la seriedad de sus trabajos, y había un personaje que es el profesor McGuire, que era alguien que había investigado mucho sobre seguridad y eficacia de estos compuestos, entonces me pareció que lo más lógico era traer esa palabra a nuestra casa de estudios y bueno, lo logramos, y a partir de ahí
hay un vínculo entre la Universidad de McGill y nuestra casa de estudio para poder desarrollar ensayos clínicos. Bueno, en tu caso, Noemí, ¿cómo vos te informaste, digamos, del uso terapéutico de la marihuana? Bueno, mira, primero te vuelvo a decir, te lo agradezco porque yo sé que vos no lo tratás en forma banal, entonces me parece que es un tema importante, ¿no? Sí. El dolor es desesperante, la fibromialgia produce dolor crónico, es una situación desesperante, te atrapa el dolor, porque por un lado, digamos, nosotros no tenemos jubilación, la gente con fibromialgia, por otro lado no podemos trabajar. Entonces, sí, te paraliza. Claro, sí. te va ardiendo distintas partes del cuerpo, las entonces te agarra. Básicamente. Claro, por ejemplo, a mí me suele pasar que a veces me agarra todo el cuerpo, a veces una mitad, otra mitad, y eso me ha cambiado muchísimo porque cambió mi vida. Digamos, yo era una persona, o me consideraba muy independiente, que trabajé desde chica, y en este momento no puedo trabajar. Claro. Y también he perdido muchísimo contacto social. Claro. Porque, bueno, eso. A raíz de los dolores. A raíz de los dolores. Justamente. No, yo lo que te quería decir, perdóname, ¿no? Sí. Que a mí lo que me parece increíble es que teniendo estos dolores y que se pueda solucionar a través de una planta, a través del autocultivo, una persona puede llegar a ir presa todavía. Entonces, a mí me parece una injusticia terrible. Yo creo que la gente que siente el dolor esto lo va a entender, que no es Precisamente la fibromialgia creo que es un buen modelo para el análisis de medicación porque está demostrado, nosotros nos fuimos a estudiar mucho el sistema endocannabinoide y en la fibromialgia encontramos que supuestamente este sistema natural nuestro y propio estaría desadaptado. Claro. O hipofuncionante, por el cual las moléculas propias no alcanzan y genera una hiperactividad a nivel del sistema nervioso central, que es lo que genera ese malestar ese dolor, y esa hiperestesia en el organismo, que no solamente, aparte de los dolores, están asociados a la depresión, al trastorno del sueño, al colon irritable, así hay una serie de trastornos que no solamente es el dolor crónico. Parece ser que es un buen modelo de análisis y se vio, yo le comentaba que Madwer precisamente es uno de los estudiosos e investigadores de este tema y en el 2003 ya desarrolló con 1.400 pacientes con fibromialgia este tipo de análisis y demostró que los cannabinoides no solamente no tenían más toxicidad que los fármacos hasta ese momento utilizados como podía ser el gabapentin o la pregabalina, sino que demostró que había mejorado la calidad de vida, había mejorado lo que se llama la estructura del sueño, que en el paciente con dolor es algo trascendental. Claro. Bueno, pero me pregunto, ¿no? Marcelo lo entiende y porque lo investigó desde un lugar médico y sabe, y creo que muchos médicos deben entenderlo desde ese lugar. Pero me pregunto tu entorno social, Noemí, ¿cómo lo toma, no? Cuando vos decís, yo tengo que fumar cannabis para aliviar los dolores tremendos de la fibromialgia. Bueno, mira, al principio hubo mucho rechazo de parte de mi familia, no de mis hijos, que fueron a los dos primeros que se los conté. Y les dije, miren chicos, yo estaba en el sur haciendo en Copenhague, ¿viste? Sí. Que hay un gimnasio especial para los dolores. Sí, para aliviar el dolor. Exacto. Bueno, y ahí conozco una mujer que un día me hace probar. Yo no la conocía, entonces empecé muy de grande, digamos. Vos empezaste ya de adulta, padeciendo estos dolores, buscando cualquier tipo de solución al dolor. Yo tengo estos dolores, hará unos 12 años que tengo estos dolores. Y cada vez fueron más fuertes, fueron empeorando. Entonces, bueno, cuando voy a hacer esta gimnasia y conozco a esta mujer que me da para probar, quedé maravillada porque se me había ido el dolor. Entonces vuelvo a Buenos Aires, lo hablo con mis hijos y les cuento. Y mis dos hijos me apoyaron, me dijeron que les parecía bien, que obviamente no le gusta ver a su mamá Vos me dijiste, sufrir. te agradezco porque tratás el tema seriamente, porque la gente se ríe, dicen que te han llegado a sugerir, ¿estás buscando la excusa para fumar usted un porro? No, o directamente te aíslan, digamos. Hay gente que, vos sabés, hay de todo en este mundo, ¿no? Sí. Entonces hay gente muy atrasada que lo ve como una cosa terrible, ¿no? Y otra gente que no, que te puede entender, que el dolor es tan terrible y encontrás una medicina que te lo saca, hay que estar muy cerrado. Sí, bueno, un profesor planteó que la comunidad argentina no era una comunidad, me dijo, sí, en Canadá podría ser porque hay una comunidad avanzada. Y yo dije, pero
ante el dolor, ante el sufrimiento de mi hermana o de mi madre, ¿yo hago una diferencia entre países de primer mundo y de tercer mundo? Ante el dolor, esto iguala. O sea, yo no puedo aceptar una medicina de tercera calidad porque estoy en una sociedad no más prejuiciosa. No, porque para aparte, mis pacientes no. Esta misma sociedad es la que consume sin ningún problema la pregabalina, la oxicodona, la mirtazapina. Estoy pensando en otras drogas derivadas del dolor que se prescriben todos derivados de la morfina de una manera increíble y que generan una adicción, pero 10 veces peor. Y eso está socialmente aceptado. Por eso, y bueno, en este grupo de trabajo de la facultad, fue una buena noticia que los toxicólogos estuvieran muy interesados en participar y me plantean, Marcelo, queremos investigar en el grupo de ustedes porque realmente nosotros vemos mucha toxicidad por benzodiazepinas, que es una droga totalmente aceptada socialmente. Entonces, bueno, ese grupo va a estar conformado por toxicólogos, fisiólogos, especialistas en dolor, farmacólogos. Yo soy un internista que lo que he visto es el padecer de la gente a partir de la diabetes, de las neoplasias, de la enfermedad. ¿Y cómo está tu hermana? Mi hermana está fantástica, o sea que fue un empujón anímico que me hizo cambiar un poco la perspectiva de a qué iba a dedicar mi investigación, si iba a seguir con el riesgo cardiovascular, y de repente el sufrimiento de mi hermana me llevó a orientarme hacia el dolor y el padecer. Sí, pero vos te imaginás, por ejemplo, un día que podés prescribir una receta, decir, bueno, tantos gramos de marihuana al día. Encontré en Canadá un sistema totalmente organizado donde se llama la política prescriptiva porque cambió la regulación y ellos tenían 3 empresas licenciadas donde la cepa que el gobierno aceptaba estaba purificada, bien tratada, y de repente los médicos que regulaban a través de la receta. ¿Cuál era el problema que tuvo Canadá por unos años? Que la educación médica no había acompañado este cambio, y creo que eso quiero que no pase en Argentina, porque yo digo, la facultad es el primer sitio donde esto se debe discutir, porque si no vamos a enseñar y donde va a cambiar el paradigma. O sea, así cuando le planteamos la educación como resolución de muchas cosas, en la educación médica inicialmente y después en la educación de la comunidad es donde comienza esto. Bueno, Noemí, me llama la atención que tuviste que viajar fuera del país y encontrarte casualmente con una mujer que sentía los dolores como vos, gastando fortuna en un tratamiento que yo, para enterarte, ¿ningún médico acá te habló del tema del cannabis como una solución terapéutica al dolor? No, yo estuve internada en Fleni, estuve en el hospital italiano, que por primera vez me dicen que es fibromialgia, porque hasta antes no sabían. No sabían, decían que eran, bueno, distintas enfermedades. Mira, pasé por todo, me han aplicado inyecciones para quemar nervios, para quemar el tema del dolor, y no me hacía efecto, porque yo no tenía artrosis. ¿Y nadie consideraba el consumo de cannabis como...? No, nadie me lo recomendaba. Hasta que conozco a esta mujer, y bueno, me fue bárbaro. Entonces ahí empecé con un nuevo problema, que es cómo lo conseguís, porque acá está penalizado. Exactamente. ¿Y qué hiciste? Bueno, recurrí a amigos, así como se lo dije a mi hijo, a amigos que se los podía decir, y ellos me ayudaron. Yo lo uso centralmente como el uso medicinal en la cocina, digamos. Cocino muchísimo, por ejemplo, con manteca, con cannabis, con aceite de cannabis. Bueno, ahora yo creo que el aceite de cannabis va a ser una de las cosas que más se use en medicina terapéutica. ¿Vos lo cultivás en tu casa? No, ahora en este momento no, porque no puedo, no tengo. Pero no es... He llegado a cultivar. Claro, pero no es porque tenés miedo que venga la policía. Mirá, ya a esta altura, con todo lo que me pasa, si encima viene la policía, la verdad que ya es una cosa increíble, porque yo vivo encerrada. Mis hijos me ayudan para vivir. Trabajar. No puedo trabajar. No te reconocen la jubilación por fibromialgia. Entonces, ¿qué vida tenés? Te han quitado la vida. Si encima me llevan presa, bueno, yo armo un escándalo, no sé, mirá. Una locura. No lo yo creo que ni lo permitiría. Digo, no voy. A ver, voy a cumplir, tengo 59 años, basta, no se metan en mi vida. Porque también hay una cuestión de decisión personal. O sea, estamos aceptando una medicación o dejamos los pacientes sin el respaldo médico adecuado, no solamente que no tienen respaldo, sino que para conseguir ese tipo de sustancias hay que salir en el camino ilegal. O sea que doble abandono, o sea, un abandono nuestro desde la medicina porque no respaldamos esta situación y a su vez quedan expuestos a una situación ilegal y desde la medicina sabemos que la cepa tiene que estar purificada, libre de contaminantes, con una proporción bien adecuada. O sea, está claro que ayer yo recibí una mamá con mucha desesperación, con un niño con convulsiones y me decía, bueno, nosotros estamos dispuestos a todo. Y yo decía, no, ojo,
porque la cepa que se debe consumir en aceites para la epilepsia o para la convulsión refractaria es una cepa que es muy rica en CBD sin THC. Y de repente la que vos vas a conseguir por ahí tiene una relación 1 a 1, que en el caso de tu enfermedad particular es destructiva. O sea que no podemos, pero los médicos... falta mucha información, Exactamente. Yo creo que la educación y la investigación, y yo quiero creer que la ayuda de la pata política para que aparezca la regulación es lo que va a destrabar esta situación. Bueno, les agradezco a los dos por haber venido. Espero que la próxima vez que vengan el tema esté naturalizado como si fuera tomar una de las tantas drogas legales que son 10.000 veces más nocivas que el consumo de marihuana controlado y terapéutico para aliviar el dolor, como lo acabamos de escuchar en estos dos casos. Gracias. No, gracias a vos. El tema de la regulación, el tema de lo legal, el tema de qué está prohibido y qué no está prohibido, en un segundito nada más lo vamos a hablar con el doctor Alejandro Corda. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Bueno, el doctor Alejandro Corda es de la Universidad de Buenos Aires, en 1998, trabaja con el doctor Horacio Catani, que es integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal porteña, un hombre que sabe muchísimo de estos temas, además de narcotráfico. Le mandamos un abrazo grande. En general, Catani no recomienda gente y nos recomendó que lo trajéramos a Alejandro, por lo cual sos más que bienvenido. Es docente e investigador de la UBA y, bueno, trabajás en el Poder Judicial y también integra la Asociación Civil, que ya ha estado aquí, Intercambio, que es un colectivo de estudio de drogas y derecho desde hace muchos años, ¿no?, que están con este tema en toda Latinoamérica. Bueno, te quiero escuchar a vos respecto a lo que acabamos de hablar, tanto con Noemí como con Marcelo. No, es interesante porque, bueno, ellos hablaron sobre lo que está pasando, ¿no? Y la ley en realidad a esta altura termina siendo vetusta, un poco por el origen de todo el sistema de fiscalización internacional de estupefacientes que rebotó en la legislación argentina desde la década del 60 para acá y que básicamente tiene como dos grandes áreas que son la prohibición, tanto a nivel administrativo como a nivel penal, que de alguna forma impide que se lleven adelante este tipo de iniciativas, porque el enfoque ha sido el de prohibir y no permitir toda la cadena. No tomar ningún tamiz en el medio, ninguna consideración cuando hay miles. Claro, y el cannabis y sus derivados han quedado en las categorías más rígidas, más duras en cuanto a prohibición y no permitir todo, desde el cultivo hasta el uso, ¿no? Ahora, vos fíjate que recién nos decía Noemí, yo voy a consumir cannabis para aliviar el dolor y tal vez puedo ir presa. Bueno, sí, habría que verlo, ¿no? El fallo Arriola claramente fue un punto de inflexión. Contanos qué fue. El fallo Arriola fue el fallo de la Corte Suprema del año 2009 que volvió al criterio que ya existía a mediados de los 80 con otra composición de la Corte, sí, en la cual se refirió a la cuestión penal puntualmente, diciendo que, bueno, que el consumo para uso personal, claro, no es la posesión de estupefacientes, de todos los estupefacientes, más allá de que el caso era un caso de cannabis, ¿no? Sí, de marihuana, resulta contrario a la Constitución, ¿no? Viola el ámbito de reserva que protege nuestra Constitución. Perfecto. A partir de ese fallo, el fallo es muy interesante porque esta Corte claramente hizo un fallo político, se pusieron de acuerdo, un fallo unánime y un fallo donde no solo se refirieron a la cuestión penal, sino que también lo articularon con el tema de salud. Y precisamente en muchos de los votos, recuerdo el voto de Fait, uno de los más interesantes en este sentido, que precisamente hace prevalecer el derecho a la salud por encima de la necesidad o los compromisos internacionales asumidos respecto de reprimir mediante la ley penal estas actividades, ¿no? Entonces,
yo creo que a partir del fallo Arriola y de tantos otros fallos de derecho a la salud que ha tenido no solo esta Corte, sino la Corte de los 90 incluso, se puede interpretar, pero bueno, esto puede ser materia de discusión, que el derecho a la salud prima y que en este tipo de situaciones acceder al cannabis con fines terapéuticos estaría dentro de los usos legítimos que el mismo sistema de fiscalización internacional establece. ¿Pero por qué con la morfina está mucho más permitido? Bueno, porque la morfina u otros opiáceos, quizá no la morfina puntualmente, pero algunos de los que mencionábamos antes. Sí, de la morfina, que yo he ido a ver a un neurólogo que decía, no, para nosotros tal medicación es un amigo, hablan con un amor, pero porque le soluciona problemas con los pacientes, ¿no? Claro, digamos, hay toda una cantidad de opiáceos que se utilizan médicamente y que tienen como una mayor aceptación en términos de medicina. Quizás no sea yo el más indicado para hablar de eso, pero hay una comunidad médica y dentro de la sociedad también está todo mucho más aceptado y más naturalizado. ¿Y qué pasa con la marihuana? ¿Por qué no? Bueno, eso habría que preguntárselo precisamente a los médicos, por qué no han abierto el juego al cannabis y a sus propiedades, porque lo interesante es que los propios pacientes o las propias personas que usan cannabis están diciendo, a mí esto me hace bien. Claro, y sin embargo, los médicos no toman registro de esto, salvo los casos que se mencionaban, ¿no? Experiencias en Canadá o en otros países, pero por lo menos acá en Argentina todavía no han levantado ese guante y han dicho, bueno, yo creo que esto merece ser investigado, merece hay que empezar a estudiar un poco esto, porque los propios pacientes, las propias personas que lo usan, están diciendo que bueno, que esto en alguna medida les hace bien. Bueno, y no hay ningún proyecto de ley o ley vigente que priorice o que establezca el tema del derecho a la salud con el consumo de estos opiáceos por sobre todo lo que tenga que ver con tráfico de droga, que esto no tendría nada que ver. Yo recuerdo que Diana Conti en el 2012, junto con otros proyectos, tenía un proyecto precisamente que aludía al uso terapéutico del cannabis, pero modificando la ley penal. Más allá de la modificación de la ley penal, que yo entiendo necesaria, me parece que también habría que pensar en las modificaciones de las normas administrativas, ¿no? Digamos, me parece que un poco ahí está la clave. Yo creo que hoy por hoy, a nivel penal, uno podría llegar a decir, este es un uso legítimo y la ley penal no opera en este caso. La discutís y la ganás. O sea, vas a tener que ir, en el caso de Noemí, como decía recién, yo me planto, va a decir Noemí, no puedo trabajar esto, listo, la gana. Va a tener su burocracia. Justamente las leyes lo que evitan es esto, la cuestión burocrática de ir, presentarte, hasta llegar a, seguramente la Corte, que diga... Esto se puede... Que nuevamente sienta jurisprudencia que diga, bueno, esto para uso, digamos, medicinal no hay ningún problema. Ahora, con una ley todos estos caminos se allanan. Sí, habría que reformar varias leyes, porque son varias las leyes que de alguna forma podrían operar, claro. Yo por lo menos recuerdo 2 administrativas más allá de la ley penal. Por lo menos esas 3 leyes se tendrían que armonizar. Pero digo, hoy en día quien dice, para calmar un dolor quiero tener consumo de marihuana, tiene que ir al mercado ilegal. Sí, o autocultivarse. Porque el autocultivo, bueno, digamos... para fines, vos mencionabas los fines recreativos, que es en general lo que uno escucha. O lo que está instalado en los medios, ¿no? Todo el tiempo consumo o no consumo para que los pibes la pasen bien o no, cuando en realidad hay otro consumo y que es de doble responsabilidad poder hablarlo en su debido término. Sí, pero todavía no, yo digamos, creo que todavía hay zonas grises, dependiendo el lugar o el juez que le toque, es posible que un autocultivo pueda terminar en la cárcel y hay varios casos que dan cuenta de esto, con lo cual el terreno todavía no está tan pacífico. No, yo por ejemplo no tengo clara la cantidad del autocultivo. No se establece en la ley, la jurisprudencia tampoco lo ha establecido, hay como algunas referencias, ¿no? Pero todavía no queda claro y eso, dependiendo del juez, dependiendo del lugar, puede terminar o con la causa cerrada o puede terminar con un encarcelamiento de la persona que autocultiva. Pero en caso de la utilización medicinal del cannabis, yo creo que habría un argumento más
como para entender que la ley penal no debe operar, sobre todo porque el derecho a la salud frente a ese dilema debe primar. ¿Hay algún país que esté más avanzado en materia legislativa sobre este tema? Sí, por supuesto, Estados Unidos es el ejemplo quizás más claro creo que son alrededor de 20 estados de Estados Unidos que tienen de alguna forma legislado el acceso a la sustancia. Mencionaba en el caso de Canadá. Canadá también. ¿Y en Latinoamérica? Que yo conozca, Chile está avanzando en este sentido, pero hay, digamos, algunos pasos que han dado, pero la verdad creo que son más bien incipientes. ¿Y Uruguay? Bueno, Uruguay por supuesto que lo tiene previsto, ¿no? En este nuevo sistema con todo este regulación. Nuevo sistema de donde, pero Uruguay no discrimina entre uso terapéutico, recreativo, digamos, y terapéutico. Exacto, lo van a despenalizar en todo sentido. Exactamente. Después otras experiencias, la verdad que ahora no tengo presente, pero seguramente debe haber. España, digamos, Europa también siempre está adelante en estos temas. Estás trabajando hace mucho tiempo en este tema, Alejandro. ¿Cuánto hay de prejuicio alrededor de la marihuana? Mucho. Creo que el primer problema es cómo pensamos el problema. Y creo que ahí está un poco la primera cuestión. Intercambio siempre ha trabajado mucho en cómo pensar el problema como primera cuestión, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos que giran en torno a las personas que usan estupefacientes, en este caso puntual cannabis. Sí. Uno puede ver, la vimos a Noemí recién, que es una persona como cualquiera de nosotros, que no responde a ninguno de los estereotipos que en general se suelen construir en torno a los usos de estas drogas. Gracias, Alejandro. No, a usted. Gracias a ustedes por haber estado esta noche aquí en Será Justicia. Este programa y más información con el link de intercambios y con toda la información que requieran la van a tener en www.serajusticia.net. Nos vemos el lunes que viene. Chao.